Interinstitucional de Análisis y sus Aplicaciones. Este es el tercer coloquio y el último del semestre escolar en curso. Me da mucho gusto que estén por aquí. Y bueno, los dejo con el doctor Miguel Ballesteros para que nos dé una semblanza de nuestro expositor y pasemos al coloquio. Muchas gracias. Bueno. Para mí es un enorme placer y un honor introducir a nuestro conferencista invitado, Ricardo Vedder. Ricardo es uno de los matemáticos más destacados de nuestro país y es un líder internacional en el área del análisis funcional y la física matemática. Tiene más de 100 artículos de investigación publicados en las mejores revistas de su área y cuenta con más de 1.500 citas. La carrera de Ricardo ha sido sobresaliente desde sus inicios. Terminó su licenciatura en la Universidad del Rosario, en Argentina, y su maestría y doctorado en la Universidad de Lovaina, Bélgica, a la edad de 26 años, obteniendo un premio de 200.000 francos con motivo de su tesis doctoral. Posteriormente, trabajó en el ETH en Zúrich, en la Universidad de Harvard y en Princeton. En 1978 comenzó a trabajar en el IMAS, iniciando su carrera en la UNAM como investigador titular B. A partir de 1981, Ricardo Vedder es investigador titular C. En 1984 obtuvo el nivel 2 del SNI y desde 1993 es nivel 3. Ricardo Vedder ha sido profesor premier class en las universidades de Marseille y Rennes, en Francia. Además, ha realizado estancias y años o semestres sabáticos en las universidades de Utah, California, Irvine, la Universidad de Buenos Aires, en Aachen y Stuttgart, en Alemania, en la Universidad del Rosario, la Universidad de Nantes, el ETH Zurich, en la Universidad de Helsinki y el Instituto INRIA en Francia. Ha sido conferencista invitado y conferencista plenario en una gran cantidad de eventos académicos de primer nivel internacional. También ha sido parte del comité editorial de varias revistas importantes en análisis funcional y física matemática, así como organizador de varias conferencias internacionales, por ejemplo, la célebre conferencia QMAT, que se llevó a cabo en el 2001 en Tasco, en México, en la cual Ricardo fue el presidente del comité organizador. Ricardo Vedder ha sido director de una gran cantidad de tesis de licenciatura, maestría y doctorado. Yo mismo he tenido el honor de ser su estudiante en estos tres rubros. Los temas de investigación de Ricardo Vedder son muy extensos y variados. Durante toda su carrera ha iniciado nuevas líneas de investigación constantemente, utilizando una gran cantidad de herramientas de las matemáticas y de la física. Desde la perspectiva del análisis funcional, es justo decir que Ricardo Vedder es el padre de la física matemática en México. No solo la introdujo en nuestro país, sino que todos los investigadores mexicanos trabajando en esta área, análisis funcional y física matemática, han sido formados o han estado relacionados con Ricardo Vedder en algún momento de sus carreras. Aquí termino la presentación de Ricardo, aunque tendría muchísimo más que decir por su gran trayectoria académica. Tan solo su currículum vitae tiene más de 60 páginas. Es todo. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias por la invitación a hablar aquí y por esta amable introducción. Es bueno tener alumnos para que después hablen bien de uno, ¿no? Bueno, el tema de que voy a hablarles, pues involucra muchas cosas. Involucra energía de fusión, calentamiento de plasmas, tokamaks, análisis funcional, ecuaciones integrales singulares. Son problemas de física matemática y bueno, cuando se hace bien, la física matemática es un buen problema de matemáticas y un buen problema de física. Espero mostrarle que quizás en alguna medida esta plática, bueno, está dentro de esa línea.
Esto es en colaboración con Bruno Depré, del Laboratoire Jacques-Louis Lyon, Universidad de París 6, y Lise-Marie Imbert-Gérard, que ahora está en el Instituto Courant en Nueva York. Cuando se inició este trabajo, era estudiante de doctorado en París, y bueno, esto fue su tesis, ¿no? Referencias básicas, estos dos artículos, uno de matemáticas, Journal de Mathématiques Pure et Appliquée, que como dato histórico es pues una de las dos revistas de matemáticas más antiguas del mundo, junto con Crell, que es el mismo nombre pero en alemán, le dicen Crell por el fundador. Y si a alguien le interesa, el Instituto de Matemáticas tiene esta colección, es 1820 y tanto creo, la tienen desde el primer número en la biblioteca del Instituto de Matemáticas. Es un dato curioso, ¿no? Y esto es una Physics Letter, una revista de física donde, bueno, se presentan resultados más físicos, en la otra quizás la parte más matemática. Resultados relacionados para la implementación numérica de estos resultados. Pueden ver la tesis de Lise-Marie y hay más resultados aquí. Y un tratamiento complementario para, usando otro tipo de métodos, desarrollos en series, en el caso de coeficientes analíticos, está esta publicación. Bueno, ¿qué es la energía de fusión? Bueno, el propósito, disculpen que esté en inglés, pero ya estaba escrita, ¿no? ¿Cuál es el propósito o qué es la energía de fusión? ¿Qué es un tokamak? Bueno, estos son reactores que son grandes campos magnéticos que confinan un plasma de partículas. Un plasma es, por ejemplo, la llama de un cerillo. Es un plasma. Es un estado de la materia en la cual los átomos están ionizados, los núcleos separados de los electrones, digamos. Y se trata de producir energía por la fusión de átomos ligeros. Por ejemplo, hidrógeno, más bien deuterio, que es un isótopo. Y se los trata de someter a una presión muy grande para que se fusionen y se junten en un átomo de helio. El helio es más pesado y este procedimiento produce muchísima energía porque el estado fundamental de energía mínima de un átomo de helio es menor a la energía en el estado fundamental de dos átomos, digamos, de hidrógeno. La diferencia de energía se libera. Y, por ejemplo, es así como se produce energía en el Sol. Sí, la energía solar, de la cual tenemos bastante ahora, se produce de esta manera. Las grandes presiones que hay en el Sol hacen que se fusionen átomos ligeros en átomos pesados y producen energía. Este método es opuesto a el que existe en los reactores de fisión actuales. El que hay, por ejemplo, en Laguna Verde, en muchos países, que toman átomos pesados, digamos uranio, y lo rompen. Al romperlo se libera energía, pero el resultado son productos radioactivos que van a ser radiactivos durante miles de años. Y este es uno de los grandes problemas de los reactores de fisión, porque bueno, después, primero puede haber un accidente y después ¿qué hace uno con todas este material radioactivo, ¿no es cierto? Es decir, bueno, el problema de qué hacer con ellos en cierta forma no está resuelto todavía. Bueno, la fusión tiene entonces el potencial de producir cantidades de energía mucho más grandes que la fisión, y el producto de la reacción de fusión es, por ejemplo, un átomo de helio, que es un átomo estable. O sea que este método no da lugar a desechos radioactivos, o por lo menos en cantidades muy pequeñas por el proceso mismo, ¿no? Esa es una razón por la cual hay un enorme interés en esto, porque los reactores de fusión son, en principio, serían mucho más seguros que los de fisión. Además que la cantidad de energía que producen es mucho mayor, ¿no?
La fusión se da en el Sol, el hecho es tratar de producirla de manera controlada en un laboratorio, un tokamak, que es el nombre que se les da, en la Tierra, digamos. Bueno, sí, esto lo comenté. Esta línea de investigación, por supuesto que no es nueva. Tokamak es una palabra rusa y quiere decir magneto toroidal. Y ya desde quizás fines de los 40, los 50, se trata de producir energía de esta manera. Y hay muchos equipos, bueno, muchos en los grandes países científicos tienen estos tokamak. Pero ha sido un enorme desafío científico y tecnológico hacerlos funcionar de manera estable y producir más energía que la que se les pone, ¿no? Ahora, ¿cuál es el hecho nuevo? El hecho nuevo es el proyecto ITER, que tiene ya algunos años y se espera que sea un avance fundamental en la energía de fusión. Es un gran proyecto que involucra a la Unión Europea, la India, Japón, Corea, Rusia, Estados Unidos y otros, para construir un tokamak que se está construyendo en Cadarache, en el sur de Francia, que el volumen es mucho más grande que los existentes. Y lo que se espera es que por este volumen que es tanto más grande, se pueda ahora sí producir y por otras razones, producir una reacción sostenida de fusión que libere energía de interés industrial. Bueno, el costo que tiene nada más construirlo es un proyecto de 15.000 millones de euros. Aproximadamente, en realidad no saben lo que va a costar. ¿Sí? Eso nada más para que empiece a funcionar como un laboratorio experimental. A pesar de todas las restricciones presupuestales, bueno, los gobiernos estuvieron dispuestos a invertir estas cantidades. Es sin duda el proyecto industrial, el proyecto científico más importante que hay en el mundo actualmente. Es lo que se espera y si funciona, va a ofrecer una opción creíble para reemplazar los combustibles fósiles. Porque, claro, hay otras maneras de hacerlos, pero estos serían reactores que producirían cantidades muy grandes de energía y no dependerían de si hay sol o no hay sol, si hay viento o no hay viento. Y quizás es de las pocas, si no la única opción que hay, sobre todo en el contexto político actual, que grandes países quizás se retiren de este famoso Acuerdo de París, Estados Unidos. Esto sí ofrece una opción viable, si es exitosa, claro, porque es un proyecto experimental. A pesar de eso, hubo la voluntad de invertir sumas tan grandes de dinero, ¿no? Muy bien. Para que se dé una idea, este es el sitio de construcción. Esto es lo que se está construyendo. Es un poco para que tengan una idea del tipo de laboratorio del que estamos hablando. Esto es una vista nocturna, está muy bonita esta. Es, bueno, como decía, en Cadarache, de Francia. Y esto es lo que sería el tokamak mismo. Es una imagen de lo que va a ser ese magneto. Ahí va a haber un campo magnético muy grande que va a tratar de confinar un plasma bajo presiones muy grandes para generar la fusión. Y esto es otra vista del mismo. Esto le da la escala, esta es la escala de una persona. Le da una idea del tamaño que tiene esto, ¿no? Es algo gigantesco. Esta es una persona caminando allí. Bueno, ahora este proyecto ITER plantea muchísimos desafíos tecnológicos, científicos, y en este contexto uno puede decir, bueno, pero ¿cuál es el rol de la física matemática, las matemáticas aplicadas en este asunto? Bueno, plantea estos problemas. Hay un gran interés en la comunidad de matemáticos aplicados, físicas matemáticas, en problemas matemáticos que surgen en este contexto. En particular, de lo que les voy a hablar, es el calentamiento de plasmas, ¿sí? O sea, nosotros queremos calentar el plasma. Bueno, una manera de calentar un plasma es transmitir la energía con ondas electromagnéticas.
Y al mismo tiempo, el mandar ondas electromagnéticas a un plasma es un problema de lo que se conoce como reflectrometría, que es el problema inverso. Es decir, enviar ondas electromagnéticas, y a partir de la manera en que se propagan, se reflejan, refracción, tratar de conocer los parámetros del plasma. La densidad del plasma, propiedades del plasma, temperatura de plasmas. ¿Sí? Ese es otro aspecto de este problema del que quizás no voy a hablar hoy, pero está muy vinculado con el tema de calentamiento. Esto entonces es la reflectrometría. Bueno, lo que vamos a estudiar es el calentamiento de plasmas con ondas electromagnéticas, yendo ya a aspectos más técnicos, en lo que se conoce como el modelo de plasma frío. El modelo de plasma frío es un modelo estándar. Si ustedes van a libros de física de plasma, ahí lo van a encontrar. Es una especie de caballito de batalla de física de plasmas, ¿sí? Y por supuesto, en la literatura muy extensa. Ahora, en el contexto de este proyecto hay gran interés en revisitarlo para obtener métodos matemáticos que tengan una sólida implementación numérica para calcular en estos plasmas. Los físicos de plasmas, pues hace años trabajan en esto, pero hay interés ahora de tener métodos más finos, más precisos. Y vamos a ver que el problema matemático no es sencillo en realidad. O sea, métodos nuevos con implementación numérica eficiente. ¿Y dónde está la dificultad matemática? Para los que conocen un poco de electromagnetismo, es que yo debo considerar soluciones a las ecuaciones de la luz, ecuaciones de Maxwell, pero tienen que ser singulares. Porque si son las soluciones que, no sé, los que tomaron algún curso el curso de electromagnetismo de la licenciatura en física, son soluciones que son regulares, son funciones. Esas soluciones no van a calentar el plasma en el contexto de la resonancia híbrida que vamos a estudiar. Van a tener que ser muy singulares y entonces salen de lo que es el contexto estándar de la teoría matemática de ecuaciones de Maxwell, y también, claro, calcular soluciones a una ecuación diferencial que ni siquiera son funciones, que son funciones delta o valores principales o otras distribuciones, es un problema que no es simple. Y de ahí fue que surgió un poco la historia de esto. Yo estaba en sabático, precisamente en INRIA, en Francia, y mi colaborador es profesor en París, pero es de ese grupo, es un especialista en análisis numérico. Los físicos, los ingenieros, estaban utilizando códigos estándar, los que usan siempre, para calcular en este contexto, y claro, le empezaron a encontrar problemas de estabilidad, que las cosas funcionaban mal. Entonces consultaron a mi colega, Bruno Depré, y este colega habló conmigo, y resultó ser que este tipo de problemas me habían interesado a mí hacía 20 y tantos años, pero no tenía buenos ejemplos. Él me proveyó de buenos ejemplos, entonces empezamos a estudiarlo. Así fue como surgió este problema. Pero bueno, vamos un poco a la parte ya más técnica de esta ponencia. En última instancia queremos resolver ecuaciones. Bueno, ¿qué ecuaciones? Son las ecuaciones que describen ondas electromagnéticas y electrones. En el plasma también están los iones o partículas pesadas, que vamos a pensarlas que están fijas. Y vamos a modelizar los electrones y el campo electromagnético. Esto es la ecuación, campo eléctrico, campo magnético, con una corriente J, una corriente de cargas, que es producida por los electrones. U sub E es la velocidad del electrón, de los electrones, y NE es la densidad de los electrones. Es un modelo continuo de los electrones, si quieren. Entonces, esta es la ecuación del campo, y esta es la ecuación para los electrones. Masa del electrón, derivada de la velocidad de aceleración, y esta es la fuerza que ejerce un campo electromagnético sobre partículas cargadas, se la conoce como fuerza de Lorentz. Es una fuerza, ¿sí? Que depende de, ¿quién es V sub 0?
en ese inmenso magnético, viene esa persona caminando, va a haber un gran campo magnético que se lo supone fijo. Y ese gran campo magnético es B0. Y después hay un campo magnético más pequeño que es el que yo mandé y se está propagando. Ese es B. Aquí yo debería tener B0 más B. Aproximación del modelo es quitar aquí B porque es mucho más chico que B0. Y este término es, esto es el, viene a ser, hay una fricción entre los electrones y los iones. No son iones, pero pongamos que son iones. Los electrones están chocando con las partículas pesadas y al chocar le transmiten energía. Entonces hay una fricción que se produce con cierta frecuencia de colisiones y esta energía, este término da lugar al que el sistema campo-electrones pierde energía. Y esa es la energía que le queremos transmitir al plasma. Ahora, para configuraciones típicas, en unidades de la frecuencia del campo incidente, nu es 10 a la menos 3. Es muy chiquitita, es casi cero. Entonces, como esto va a ser muy pequeño, el término de velocidad del electrón va a tener que ser muy grande, entonces la solución va a ser singular. Esa es un poco la idea, y es lo que explico acá, ¿no? O sea que modelizo el campo, los electrones, los iones se toman en cuenta a través de este coeficiente. ¿Quién nunca estudió estas ecuaciones? Bueno, estas son las ecuaciones que describen el fenómeno del cual estoy hablando. ¿Sí? Bueno, hay una energía asociada, energía del campo electromagnético, energía cinética de los electrones. La variación temporal es lo que se pierde por colisiones, que es lo que se transmite al plasma de iones, que es el que quiero calentar para producir fusión. Y hay más energía que se va por la frontera, pero no lo tomamos en cuenta. No me interesa esta ahora. ¿Sí? Bueno, en aplicaciones típicas, nu es muy pequeña, digamos 10 a la menos 3, entonces de manera un poco ingenua, uno podría decir, ¿sabes qué? Yo tomo nu igual a 0. Pero si tomo nu igual a 0, no hay calentamiento. Entonces lo que tengo que hacer es tomar nu igual a 0 en sentido de límite. Pensar que tiende a 0 y ver qué obtengo en el límite. Y este va a ser el término de calentamiento. Entonces, si cuando yo tomo nu igual a 0, la frecuencia de colisión es cada vez más chica, pero la solución es cada vez más grande y en el límite singular, yo puedo esperar que en el límite haya un calentamiento que no es 0. ¿Por qué no tomar simplemente un valor nu muy chiquitito y quedarme con él? Bueno, porque yo quiero saber que el resultado no depende de cuál sea el valor de nu. Si es 10 a la menos 3 o es la mitad de 10 a la menos 3. Si el límite existe cuando nu tiende a 0, entonces quiere decir que la solución se estabiliza y yo tengo un coeficiente o tengo una solución bien definida. Esa es en matemáticas un límite, pero en física matemática el límite quiere decir esto. Quiere decir que el sistema se estabiliza cuando nu es muy pequeño. Y el resultado ya no depende tanto de que tan chico sea nu. O sea que en este sentido de límite se va a estudiar esto. Y vamos a ver que en condiciones que son características de lo que los físicos de plasma conocen como la resonancia híbrida. ¿Sí? En la situación en que tenemos la resonancia híbrida, el calor, el coeficiente de calentamiento no se anula en el límite y hasta en algunos casos, los datos numéricos muestran que el 95% de la energía se transmite al plasma. Es para incidencia normal esto. O sea que sí es un método que en condiciones apropiadas sí es muy eficiente para calentar plasmas. El precio que se va a pagar es que va a haber que considerar soluciones muy singulares para que esto suceda. Ahora, es un hecho remarcable que esas soluciones singulares sí se presentan en los plasmas de fusión. Y vamos a ver más adelante que da lugar a un fenómeno que puede parecer sorprendente, que es que donde está la resonancia, la velocidad de propagación de la luz es 0. O sea que viene la onda propagándose, llega a la resonancia, ahí se queda parada. Y como se queda parada, transmite la energía y después continúa, claro.
O sea que imagínense que la luz que vemos nosotros de repente en un lugar se para. Y esto no es una invención, no es un asunto así inventado, es una realidad, sucede en un plasma de fusión. Y que esto sucede se conoce hace tiempo, claro. Pero eso nos muestra cómo la situación que se está considerando es muy especial aquí, con propiedades interesantes que se reflejan después en problemas matemáticos atractivos, ¿no? Esto es lo que sucede. Bueno, ¿cómo lo resolvemos? Bueno, usando el lenguaje de los físicos o los ingenieros, nos vamos al dominio de frecuencia. En términos matemáticos, estamos tomando una transformada de... Suponemos que las soluciones son periódicas en el tiempo, o tomamos transformada de Fourier en el tiempo, y reemplazamos la derivada por menos i omega. O sea, buscamos soluciones de esta forma, y suponemos que esto es x, y y z, que x es cuando yo me meto dentro del plasma, que el campo externo está en la dirección de propagación. Y teníamos dos ecuaciones, la segunda era la de Newton, usamos la ecuación de Newton para eliminar las variables del electrón y nos queda este sistema de ecuaciones. Que estas son ecuaciones de Maxwell para el campo eléctrico. Bueno, los que conocen un poco de electromagnetismo, este es un problema anisotrópico, porque esto no es diagonal, es no homogéneo, porque estos coeficientes, este es fijo, pero la frecuencia de plasma depende de la densidad de electrones. Y la densidad de electrones va a depender de la coordenada X, que es la que me mete dentro del plasma. O sea, yo tenía de entrada una ecuación de Maxwell homogénea, en un medio isotrópico, y ahora eliminando las variables del electrón, me quedo con una ecuación de Maxwell en un medio anisotrópico, no homogéneo, que además es degenerado. Vamos a ver qué significa esto. Entonces, es esto lo que se va a resolver ahora. Ahora, nos interesa esta parte. Es inhomogéneo porque estos coeficientes dependen de la posición. Esto es la densidad de electrones que depende de la posición. O sea, yo tengo un plasma que tiene electrones, pero la densidad de electrones no es la misma en todos los puntos. O sea que en algunos lugares no hay electrones, en otros hay muchos electrones. De hecho, donde está la resonancia va a tener que haber electrones allí. O sea, no es una cantidad constante de electrones. O sea, cuando estoy fuera del plasma es cero. A medida que entro al plasma se va incrementando y eventualmente va a ser constante. Bueno, la densidad solita no depende de la frecuencia. Ok, acá trabajo a frecuencia fija, digamos. Estoy trabajando a frecuencia fija y para esa frecuencia tengo una densidad de electrones. Posiblemente para otra frecuencia ya otra. ¿Sí? Y esto es la pulsación, pero la frecuencia de las ondas es esta que es real. ¿Sí? Bueno, esto es el interesante, es decir, simplificamos el problema porque eliminamos las variables de los electrones, pero siempre se paga un precio. Ahora el problema es anisotrópico y no homogéneo. El medio electromagnético es no homogéneo. ¿Sí? Y va a salir, vamos a ver enseguida que esto sale del contexto habitual. Hay soluciones regulares, como las habituales, pero esas tienen dos problemas. Una es que no calientan el plasma y la otra es que divergen cuando me alejo de la fuente. Divergen a infinito. Entonces no son físicamente aceptables. Las que describen la física del problema son las singulares, ¿no? Que son las que calientan el plasma. ¿Sí? Bueno, vamos a tratar entonces, ahora sí vamos a empezar a hacer el análisis matemático de este problema. Bueno, primer punto es entender la naturaleza de la singularidad. Para eso tomamos nu, la constante de colisión es 0. Después va a ser distinta de 0 y resulta ser esta función, ya no hay más nu. Y lo que va a pasar es que este coeficiente se va a anular en donde está la resonancia. Eso es lo que va a pasar. Bueno, escribo la ecuación de otra forma. Voy a suponer que tengo un campo transversal
que EZ es 0, o sea que el campo es transversal a una dirección vertical, es esto. Esto es la vorticidad que es proporcional al campo magnético, es una definición. En realidad el sistema de ecuaciones es esto con esta definición. Y los coeficientes que aparecen acá, omega está fija, son esta función y esta función. Lo que va a pasar es que la idea es esta: tengo una antena, tengo una onda incidente, tengo una onda reflejada. Acá es x menos L y el problema es en menos L, bueno, hasta infinito. Y los coeficientes van a depender nada más de esta coordenada para aislar la singularidad y simplificar el problema. ¿Sí? Aquí viene la densidad de electrón. Cuando entro yo al plasma es muy chica, empieza a crecer y vamos a suponer que eventualmente es constante. También es una simplificación que sea eventualmente constante, pero es típico que, claro, no es, depende de la posición la densidad. ¿Sí? Específicamente estoy en este dominio, ¿sí? Y doy una condición en la frontera, que esta condición a la frontera es típica de una antena. Es una condición a la frontera que hay que darla para que esté bien definido el problema, corresponde a una antena que está mandando ondas. Y supongo que los coeficientes no dependían de Z, no dependen nada más que de Y. O sea, el problema es unidimensional ahora. Sí. Bueno, otras hipótesis, esto es alguna regularidad, esta es muy importante porque esta condición quiere decir, 0 es donde va a estar la resonancia, quiere decir que hay electrones donde está la resonancia. Si no, no puede haber resonancia. Después, alfa se va a anular nada más en un punto. Se va a anular en x igual a 0 y la derivada va a ser distinta de 0. X igual a 0 donde está la resonancia híbrida, y esto es típico de las resonancias híbridas. Si yo voy a hacer la hipótesis que el 0 es lineal, si fuera cuadrático, la clase de solución es totalmente distinta. Es completamente otro problema. Pero esto corresponde a lo que pasa en la física de plasmas. Y esta, alfa acotado por abajo, por arriba. Esto es una cota en la derivada de alfa. Y estoy suponiendo que para x suficientemente grande vuelve a ser homogéneo. O sea, es una no homogeneidad local. El plasma no es infinito, claro. Entonces, eventualmente estoy en el vacío. Y esto es una condición de coercividad que se podría eliminar, quiere decir que eventualmente las soluciones van a tender a ser exponencialmente o crecer exponencialmente. Quiere decir que al infinito ya no se va a propagar la onda. Se podría quitar esa condición, pero no simplifica esto el problema. Y esto nos dice, H es la zona de transición, donde los coeficientes no son constantes. Quiere decir que la zona de transición es pequeña respecto a otros parámetros del problema. O sea que esta es la idea. R nos caracteriza la pendiente y después, cuando estoy en H, todo es constante. Bueno, cuando uno tiene un problema de electromagnetismo, lo primero que dice es, ok, vamos a buscar soluciones elementales, sencillas, que nos permitan entender la matemática y la física del problema. Y esas son las ondas planas. O sea, vamos a suponer que en un punto los coeficientes los dejamos constantes como en ese punto. ¿Sí? Entonces, la solución va a ser de esta forma. R es un vector en C2, esta es la onda plana, y K son números que están vinculados a la frecuencia. Tomo velocidad de la luz igual a 1, K es módulo de K por D, D es un vector unitario. El vector K me da la dirección en que viene mi solución, en que viene la onda. ¿Sí? D es coseno de teta, seno de teta. Y si uno calcula la velocidad de fase aquí, que es de grupo, porque esto es constante, es omega entre K es esta función. Entonces yo tengo que ver cuánto vale. ¿Sí? Si la velocidad de fase es real, la onda electromagnética se propiaba. Si la velocidad de fase es imaginaria, pues no se propaga, ¿no es cierto? Bueno, digamos que si es real, estamos en la región de propagación. Si es imaginaria puro,
la solución o tiende exponencialmente a cero, diverge, no hay propagación allí. Y los cortes son cuando la velocidad de fase es infinita. Lo interesante aquí es que donde está la resonancia híbrida, la velocidad es cero. O sea, la velocidad de fase de la onda termina siendo cero, porque si alfa es cero, bueno, supongamos que delta no es cero simultáneamente, si alfa es cero, esto es cero. O sea que para este medio puede ser que en un punto en particular, la resonancia híbrida es ese punto, la velocidad de propagación de las ondas sea cero, o sea que localmente se paran. Y así es como pueden transmitir energía al plasma, se puede entender de esta manera. O sea que es así, acá es propagativo, acá es cambio de propagativo a no propagativo, acá se anula, entonces la velocidad es cero, se propaga y de vuelta no se propaga. Aquí podría propagarse también, ¿no? Y esto se hizo si alfa es menos x y delta es 1. Entonces la velocidad de propagación es esta. O sea que en esta configuración pues tenemos una estructura de soluciones bastante rica. Y eso es lo que vamos a explotar ahora. ¿Sí? Ok, el problema de Bouden, este es un caso que tiene solución explícita, que lo estudió Bouden hace muchos años por un problema de propagación de ondas en la estratosfera, porque este tipo de circunstancia también sucede en la estratosfera. Es digamos que si yo tomo alfa menos x y tomo delta, esta función, entonces voy a resolver, en este caso hay solución explícita. ¿Sí? Si yo defino omega, la exponencial, x, e a la menos x entre 2, y esto es la función exponential integral, es una función que está en tablas, ¿no? Y se define de esta manera. Acá es logaritmo de módulo de x. Bueno, esta función omega se comporta de esta forma, menos 1 más x por log x, cuando voy a 0, y el campo en y es omega, es acotado, la derivada tiene problemas, pero es acotado, pero el campo x en la dirección de propagación tiene esta singularidad. Y la vorticidad es omega prima. Ahora, yo puedo decir, bueno, está bien, esta es la solución, ahí se acabó la historia. Pero si hago eso, no tengo una solución única, bien definida, no puedo definir un coeficiente de calentamiento. ¿Por qué es un problema? Es un problema porque, bueno, uno habla en los cursos elementales de soluciones, que son las soluciones clásicas, pero después ya en cursos más avanzados hablamos en teorías parciales de soluciones en sentido de distribución. Distribución es un concepto de función generalizada, la delta de Dirac es una distribución. Esta función no es localmente integrable, entonces no define una distribución. En términos más precisos, el método de funciones especiales me dijo que es la solución para x distinto de 0. Pero no me dijo que es la solución para x igual a 0. Yo podría agregar, podría decir, bueno, el 1 entre x lo interpreto como valor principal, no tengo mucho más que decir que eso, pero podría agregar toda una serie de funciones deltas y de derivadas de deltas y tengo la misma solución para x distinto de 0. Esto nos muestra que el problema, si yo soy preciso matemáticamente, no tiene solución única. Entonces, de todas las posibilidades, ¿cuál es la que yo voy a tomar acá? ¿Y cuál de ellas va a ser la que va a calentar el plasma, la que va a transmitir energía al plasma? Entonces, ¿cómo resolvemos este problema? La matemática sola no me va a permitir elegir. Voy a tener que tener un criterio físico para seleccionar soluciones. Bueno, ¿cómo lo vamos a hacer? Bueno, sí. En el caso general, vamos a considerar lo que se conoce un principio de límite absorbente. Es parecido al que se da en teoría de dispersión, pero es un poco distinto. Vamos a volver a introducir la frecuencia de colisiones, en cuyo caso el problema va a estar bien definido, y vamos a tomar el límite cuando nu tiende a 0. Y vamos a ver qué nos da. Y vamos a ver que lo podemos hacer de dos maneras, los que nos dan lugar a dos soluciones, y en realidad en este caso sencillo, la manera de elegir, de resolver el problema,
va a ser tomar dos ramas particulares del logaritmo. ¿Sí? Antes yo tenía el logaritmo del módulo de x, ahora voy a tener que tomar estas ramas y las soluciones van a ser de esta forma. Menos parte principal de 1 entre x, menos más i pi, la delta de Dirac, de toda esa suma que podía yo tener, aparece nada más una, más esta parte que es una parte regular. Y esta parte parece ser singular, pero en realidad hay una compensación, es regular. Y de esta forma, esta va a ser la solución que calienta el plasma y la solución con menos va a tomar energía del plasma. Esto corresponde a una frecuencia de colisión negativa. El análisis que vamos a hacer nos va a decir que en este caso de solución explícita, la solución físicamente admisible es esta. Bueno, la verdad es que estoy yendo más despacio de lo que había pensado, ¿no? Pero bueno, aquí empezamos tarde quizás, ¿no? Entonces, ¿cómo resuelvo? En el caso general, tomo transformada de Fourier, ¿sí? Y para pasar a un sistema de ecuaciones ordinarias, y el sistema de ecuaciones diferenciales es este. Y acá se ve, cuando no es cero, esto diverge como 1 entre x. Entonces tengo una ecuación singular que tengo que decir qué significan las soluciones. Bueno, vamos a pasarlo a una ecuación integral, defino estas soluciones elementales, defino este operador, esto me da una función de Green, y después de un trabajo de cálculo, cualquier solución del problema se puede representar de la forma siguiente. Tomo un punto cualquiera y tengo esta ecuación integral, donde el lado derecho es esto, donde V viene dada de esta forma y W, recuerden que eran U, V y W, vienen dadas por estas ecuaciones y los coeficientes A y B, G resuelven esta ecuación. 2 por 2 tiene solución única. O sea, en realidad yo termino teniendo que resolver esto. Ahora, si nu es distinto de 0, esto es una ecuación de segunda especie estándar, ¿sí? Porque esto, el denominador es acotado, el lado derecho es acotado. Pero cuando nu es igual a 0, pues el lado derecho diverge como 1 entre x, y acá tengo una singularidad de 1 entre x. Bueno, y ya sale de lo que es la teoría que habitualmente conocemos de ecuaciones integrales. Y pues claro, ahí en París hay expertos de lo que uno busque, en particular de ecuaciones integrales, y consultamos con colegas que nos informaron que este tipo de ecuaciones la había estudiado Picard en 1911 y Hilbert en 1912. Y después algunos resultados por otro problema de física de plasmas por Barth y Warnock, pero había muy poca, básicamente es lo que se conocía. Y es interesante ver los trabajos de Picard y de Hilbert, porque ahora sabemos que las soluciones, ellos ya sabían que no había solución única, y sabemos que las soluciones son distribuciones. Pero en 1912 y 13 no existían distribuciones todavía, es de fin de los 30. O sea que estos genios de la matemática, Picard y Hilbert, estaban hablando de distribuciones, pero sin el concepto de distribuciones. Entonces, es este tipo de problema. Entonces, ¿cómo yo hago sentido de una ecuación de este tipo? Porque, bueno, están los que conocen la teoría de la escuela rusa, Moshkilesvili y tantos otros. Hay una teoría de ecuaciones integrales singulares, pero en este caso el núcleo y el lado derecho ni siquiera son acotados. Si yo tomo G igual a 0 son acotados, pero no son diferenciables. En general en la teoría de Moshkilesvili se requiere continuidad de Helder, bueno, una serie de propiedades que aquí no son ciertas. Y ni siquiera hay unicidad. O sea que sí es una situación que va más allá de lo que habitualmente conocemos, ¿no? Y algo que me llama a mí la atención, bueno, como se imaginarán ya hace algunos años que estoy en la física matemática y me sigue sorprendiendo cómo cuando uno toma un problema físico realmente fundamental, sin duda calentamiento de plasma en tokamak lo es, y empieza a hacer análisis matemáticos, enseguida aparecen grandes matemáticos que se interesaron por ese problema, pero por razones puramente matemáticas, y lo habían hecho antes, y es el caso de Picard y Hilbert aquí. Es una confirmación de algo que quién sabe por qué sucede con bastante frecuencia.
Sí, es un buen problema físico, eso sí. Ok. Entonces, ¿cuál es el método de solución? El método de solución es considerar una solución que se comporta como 1 entre i a la nu. Importante es 1 entre nu, el i es por conveniencia. Y después a esa solución tomarle el límite nu igual a 0. Primera pregunta, ¿va a existir una? Y que además tienda a 0 infinito. ¿Va a existir tal solución? Pues hay que demostrarlo. Una vez que uno lo demuestra, trata de probar una estimación de este tipo. Que yo puedo estimar por una constante que no depende de nu. H es el punto a partir del cual los coeficientes son constantes. Bueno, y afuera de la singularidad hay una estimación más fina. O sea, es demostrar esta estimación. Para demostrar esto en general no es cierto ni tiene por qué ser cierto. En este caso es cierto porque el 0 es de primer orden. O sea, la singularidad es 1 entre x. Y como es 1 entre x es impar. Y como es impar, hay ciertas simetrías que se pueden utilizar para obtener una estimación de este tipo. Y entonces, con la estimación, esta es la estimación uniforme, ¿sí? Nos permite pasar al límite y demostrar que la solución tiene esta forma. En el caso de Boden, alfa de x es menos x, entonces es precisamente lo que se obtuvo. Y después la otra pregunta es, esto es la parte regular de la solución. La parte singular está fija, esa no la puedo cambiar. Es la única que admite el sistema que va a dar lugar a una solución físicamente admisible que calienta mi plasma. Pero hay una unicidad para la otra, que es esto, ¿sí? Que la parte regular es la única solución de este sistema. Este sistema de ecuaciones tiene una única solución y es la parte regular aquí. Para los que han visto un poco de teoría de dispersión, esto corresponde a un teorema de unicidad de Rayleigh. Con dos condiciones, una al infinito, la solución va a tener que tender a 0, y una especificación de la parte singular que tiene que venir dada por esto. Y eso tiene que ver con que en este problema hay dos asintóticas a donde se va la energía. Una es a infinito y otra a la singularidad, donde está la resonancia híbrida. ¿Sí? Bueno, esto fue para quien no conoce teoría de dispersión, esto no tiene mayor interés, pero sí es interesante ver cómo hay un teorema de unicidad aquí que se puede utilizar después para cálculo numérico. ¿Sí? Bueno, la solución completa, yo tomo mi condición a la frontera, pues vuelvo en Fourier para atrás y obtengo una fórmula explícita para el coeficiente de calentamiento, que es esta. Que en realidad es nueva, esta fórmula no estaba en la literatura física, quizás porque no tenían herramientas analíticas para hacer todo este estudio, ¿no? Y esta es la que se usa después para calcular numéricamente el calentamiento del plasma. Bueno, volviendo a la asintótica temporal, queremos ver cómo se comporta la solución en el tiempo. Recuerden que me fui a frecuencia. Bueno, en el tiempo, si yo defino un paquete de ondas, considero distintas frecuencias, ahora sí, y tomo aquí el producto escalar con una función de test. Tengo que hacerlo, no puedo tomar el cuadrado porque el cuadrado es una distribución, no tiene sentido. Esto me está diciendo que localmente, en sentido débil, la energía tiende a 0 en cualquier región localizada del espacio. O sea que esta solución que construí describe la física de una onda que llega, tiene una parte reflejada y una parte que es eventualmente absorbida por la resonancia y el medio. Esto era necesario para ver que realmente la solución que se construyó corresponde a la física del problema. Bueno, idea de la demostración. ¿Cuánto tiempo más tengo? ¿Cuánto? Bueno, entonces alguna idea de la demostración, ¿no? Porque bueno, finalmente para las matemáticas sí son importantes las demostraciones, ¿no? Bueno, yo considero una solución. Primero voy a considerar una base. 1 es la solución que satisface estas condiciones iniciales. Estas condiciones iniciales lo que me garantizan es que mi ecuación integral
el lado derecho es acotado, porque justamente cancelo la singularidad con esas condiciones iniciales. Entonces, acá tengo una bonita solución que está muy bien acotada en norma del infinito. Pero esa va a diverger en infinito, entonces no nos sirve. Bueno, es cierto porque en mi ecuación esto se anula y cancela la singularidad de abajo. O sea, puede tomar el límite. Pero esta solución regular va a crecer exponencialmente con X, cuando me alejo de la fuente. O sea que no tiene sentido físico esta solución. Después la solución singular se define de esta manera. Decrece exponencialmente y tiene este valor en 0. No es singular, pero es 1 entre nu. Bueno, en realidad aquí hay una parte técnica. Para asegurarme que esta existe, yo sé que asintóticamente tiene esta forma porque es constante. Y finalmente me voy a quedar con la que tiende exponencialmente a 0. Y voy a poder, como delta de 0 es 0, como hay electrones donde yo tengo mi resonancia, resulta ser que hay una solución, que esta solución 3 es distinta de 0 en 0 y puedo definir la solución que va como 1 entre I nu. Esto es importante aquí. Entonces, primera parte del análisis, primero voy de derecha a izquierda. Desde H, que es donde a partir de aquí es constante los coeficientes, hacia 0. Y esta primera estimación es un lema de Gromwald, es elemental. Si diverge la solución, diverge lo sumo como 1 entre X. Bueno, este es un Bronsquiano. Es un Bronsquiano porque, bueno, porque tengo un sistema diferencial asociado que satisface esta estimación. Y el chiste está ahora en reescribir la ecuación integral de distintas maneras para estimar los términos adecuadamente. Entonces, primero la escribo de esta forma y me doy cuenta que acá hay un coeficiente acotado multiplicado por X. O sea, cuando divida por esto va a ser regular. Aparece este término, que integro nada más de X a H, donde ya sé que tengo una estimación. Y aquí tengo esta función en Z más la función en 0. Esto va a terminar siendo regular, ¿no? Entonces, primero lo escribimos de esta manera. Y de esta forma, si yo tomo la solución menos la parte más singular, se puede escribir de esta forma, donde este kernel ahora es acotado. Esto tengo un X arriba y cancelo la singularidad. Esto va a ser algo singular, pero lo voy a tener que estudiar. Y acá tengo de X a H, donde acá nada más aparece alfa. No aparece la solución. Y estas cantidades se definen de esta forma, pero el punto es que están acotadas y como está multiplicada por X, X entre alfa más I nu es acotada. ¿Sí? De esta forma, yo saco una estimación para mu menos la parte más singular de 0 a H. Pero después viene el punto de cómo hago para cruzar la singularidad con una cota uniforme. En general no se puede. Se puede porque es alfa de X va como X, si no, quién sabe. No hay teoría general aquí, es muy específico todo. Bueno, hay teoría general dentro de casos particulares. Si especifico la singularidad, tengo una teoría general. ¿Sí? Para eso yo defino este coeficiente. Este coeficiente es simplemente la parte integral de nuestra ecuación a donde U lo reemplacé por la parte más singular. ¿Sí? Esto es un coeficiente. Aquí esto es conocido porque son soluciones de una ecuación diferencial que viene dada por una serie. Y esto es alfa. O sea que yo puedo pretender estudiar esto. Y después, bueno, de algún trabajo, uno puede demostrar que esta parte más singular satisface una estimación de menos LH, o sea, cruzando la singularidad. Y una vez que la parte más singular la estudié, reescribo a esto como una nueva ecuación. Esto es acotado, esto también, porque se compensa. Esta cantidad ya demostré que tiene norma LP a través de 0, de menos LH, esta que tengo acá.
Y acá, bueno, acá tengo nada más de 0H, pero de 0H yo había estudiado esto. Y estos coeficientes son acotados. Entonces, una vez que ya primero analicé la parte más singular, después uso cuestiones integrales de segunda especie para sacar mi estimación. Este es un artículo de más de 50 páginas, pero bueno, es sintetizado lo que se hizo aquí. Bueno, después hay una condición de transversalidad que quizás la omito y finalmente saco mi estimación, que es la que estoy buscando. Y con ella ya puedo entonces pasar al límite, el límite en sentido débil, el espacio de Hilbert si quieren, o en sentido de distribuciones. ¿Sí? Y entonces tengo una base de soluciones, hay otra para menos. Si para menos tengo otra solución, esta no me interesa físicamente porque es la que enfría el plasma, pero con las dos tengo una base y claro, los matemáticos queremos tener bases, ¿no? También hay un teorema de unicidad, esto es un buen aspecto técnico, resultados numéricos, ¿sí? Claro, porque uno aquí quiere, eventualmente esto surgió de un problema numérico, quiere dar una respuesta numérica. Bueno, el sistema que hay que resolver con nu positivo es lo que resulta ser lo que se conoce como sistema rígido, stiff, pero hay códigos para ello, ¿no? Y bueno, en algunos casos hasta el 90% de la energía, esto está en la tesis y en los otros artículos, la tesis de Lismarie, si se toma este alfa, por ejemplo, ¿sí? Bueno, un alfa en particular, se toma nu 10 a la menos 3, y esta es la solución. Aquí está la singularidad. Bueno, olvídense del 2. Bueno, el 2 se los expliqué, el 2 es la solución singular, 1 era la regular. Acá, mu es en realidad new en nuestro lenguaje. Es un cambio de notación porque viene de otro texto. Entonces, aquí está la singularidad. Este numerito, esta curva es la parte real de 1 menos x entre in nu, que es la parte más singular, y se comporta bien. ¿Sí? Después tiene un pico y tienden a cero muy rápido. Tienden a cero muy rápido porque es coercivo el resultado a infinito, si no seguiría siendo oscilatorio aquí. Esto es nu a la menos 2. Fíjense cómo cambia la escala, ¿no es cierto? Hasta 60. Acá vamos hasta 600 y se ve el mismo fenómeno. O sea que está aproximando muy bien el límite se toma de manera rápida, claro, donde está la singularidad no, pero en el resto converge rápidamente. Estos 10 a la menos 4 ya casi no vemos nada, la escala es 6000. Se cambia de escala para poder representar esto. Pero si yo voy a querer fijar la escala y calculo en esta región, ¿sí? Se ve que realmente converge muy rápido, porque yo tomo acá menos 60, 60, tomé 10 a la menos 2. ¿Sí? Acá parece haber una discontinuidad, pero es un artefacto numérico, no está ahí en la solución. En esta parte regular. Bueno, acá está muy grande, no se alcanza a ver qué gráfico, ¿no? La parte roja es la singular y la otra es la componente Y del campo y la otra es la vorticidad. 10 a la menos 2, 10 a la menos 3, hay un cambio. 10 a la menos 4 ya casi es lo mismo. O sea que si ya vamos al rango físico, 10 a la menos 3, 10 a la menos 4, no. Se estabiliza la solución. Este efecto numérico es consecuencia, bueno, se puede entender por el teorema matemático que me dice que hay convergencia. Bueno, creo que estamos más o menos a tiempo, entonces gracias por su atención, ¿no? Muy bien. Sí. Gracias, Ricardo. ¿Alguna pregunta para el expositor? Soy estudiante de física, estamos terminando nuestro cuarto semestre, nuestro primer curso de electromagnetismo.
Y estamos estudiando un poco de relatividad y me preguntaba yo si todo esto que tiene que ver mucho con electromagnetismo en el Teramac, no sé si se consideran alguna especie de efectos relativistas o tal vez es otro punto de aparte. Acá hay de entrada dos ecuaciones. Una es la ecuación de Maxwell, que esa ecuación es invariante relativista, no solamente por transformaciones de Lorentz, sino coordenadas generalizadas. Ahora, para la ecuación de los electrones se tomó la ecuación de Newton. Ahí se hizo una aproximación no relativista. Ahora bien, uno podría tomar la generalización relativística, relatividad especial de la ecuación de Newton. Y podría hacer un cálculo similar tomando sí electrones relativísticos. No sé si realmente es lo que uno quisiera hacer, porque está pensando que estos electrones están siendo frenados por el plasma, ¿no es cierto? Pero se podría hacer. Quizás se complica el cálculo, porque sí, la ecuación es más complicada, ¿no? Pero en teoría el modelo no es no relativístico porque se eligió hacerlo no relativístico, no es que sea esencialmente no relativístico, ¿no? Si uno reemplazara, tendría que pasar al formulismo relativístico. Ok, ¿qué es la ecuación de Newton? Es derivada del momento igual a la fuerza. Bueno, si uno considera el cuadrimomento relativístico y considera la cuadrifuerza relativística, entonces la ecuación es relativística. Habría que pasar al tiempo propio, se complica enormemente, ¿no? Y quizás la física del problema no lo amerite, pero podría hacerse. Gracias. Muy bien. ¿Más? ¿Alguna otra pregunta? El parámetro alfa que tienes, que tiene que satisfacer esa propiedad, que es esa alfa se puede realizar experimentalmente. También las alfas. Sí. De hecho vamos a ver, precisamente esa alfa es la que sucede cuando se presenta la resonancia híbrida. Si van ustedes a un texto de física de plasmas, ahí está. Y el modelo de Boden, ahí va a estar. O sea, esa parte los físicos la conocen hace muchos años ya. Pero el análisis de la singularidad y la selección de soluciones que permite dar un coeficiente de calentamiento, no. Pero sí, eso es, es algo que sucede en los plasmas. Hay varias resonancias. En realidad hay dos resonancias híbridas. Está la inferior, está la superior, esta es la superior. Y después está la resonancia de ciclotrón, que es cuando la frecuencia de la onda incidente corresponde a la frecuencia de ciclotrón, que es la de las órbitas de Landau. Esa es la resonancia de ciclotrón. Pero esa es una singularidad aparente. Esa no da lugar a soluciones singulares. Esta sí. O sea que sí, esto sí es un verdadero modelo físico. No hay... Y el hecho de que lo haga unidimensional no es en realidad un gran problema, porque este análisis de la singularidad es un punto. Y alrededor del punto localmente yo puedo pensar que la curvatura que tengo involucrada por el magneto radial pues es cero, ¿no? O sea que esto es un análisis en un punto, en una dirección y muy cerca de ella. Y eso sí es uno podría hacer esto ya en muchas dimensiones usando herramientas de geometría, ¿no es cierto? Pero claro, las cosas de por sí no es sencillo, ya sería bastante más complejo, pero en principio se puede hacer. A ver, adelante, sí. La información que obtienes nueva, que es ese coeficiente de calentamiento, es digamos, es relevante, es una información que la gente experimental del proyecto... Sí, porque es la cantidad de energía que transmiten al plasma. De hecho, interés de la resonancia híbrida en buena medida es eso, ¿no es cierto? Y si uno va a la literatura física, existe el planteamiento del problema, va a existir la solución de Boden, hay otras soluciones explícitas, pero
ahí se para. Porque después están los ingenieros que empezaron a calcular numéricamente, pero claro, si yo tengo este tipo de... si es una onda propagativa en un medio en que hay una singularidad de este tipo, una resonancia híbrida, pues calcular con métodos más o menos estándar soluciones tan singulares, sin duda, da lugar a problemas de estabilidad, que así empezó toda la historia, ¿no? En realidad vino de los ingenieros hacia nosotros este problema. Lo que muestra una vez más que tanto más fácil es hacer matemáticas aplicadas en un contexto como el francés o el contexto alemán, ¿no? Los problemas llegan solitos, no hay que ir a buscarlos, ¿no? ¿Más preguntas? Oye, Ricardo, yo tengo una. En cuanto a la escala de las simulaciones numéricas que nos pusiste al final, nos pones que es 10 a la menos 2 y en el otro lado son hasta 6.000, pero ¿a qué te refieres? ¿En qué unidades? Bueno, esto ahí se hizo, esto es adimensional. Se hizo con coordenadas adimensionales, ¿no? O sea, no hay dimensiones aquí. Pero en el caso de la implementación experimental... Sí. Bueno, en ese caso habría que, eso no lo hicimos, habría que reintroducir las constantes. En esta gráfica se tomó los parámetros electromagnéticos en el vacío, todos iguales a 1. Se tomó la velocidad de la luz igual a 1. Ahora, lo que sí tiene sentido es que mu se tomó frecuencia igual a 1. O sea, mu es en unidades de frecuencia. O sea que eso sí es intrínseco. Pero el resto es todo dimensional. Habría que tomar el trabajo de reintroducir todas las constantes físicas y ver ese 6.000 a qué corresponde, ¿no? Pero lo que nos interesaba más bien era comparar qué pasa de 60 a 6.000. O sea, ese radio no va a depender de las dimensiones que se usan. Y el parámetro mu, ese sí es intrínseco. Pero como se tomó omega igual a 1, quiere decir en unidades de frecuencia. Y otra pregunta. Al principio de tu charla hablabas del fenómeno de reflectometría. Sí. Y de la relevancia que tiene en cuanto a este problema de calentamiento de plasmas. ¿Nos podrías platicar un poquito más? Bueno, vamos a ver. Yo aquí les... Espera un segundo que voy a... Vamos a volver a las primeras ecuaciones, ¿no? Quizás a una gráfica. Hay un problema inverso muy interesante ahí, que está ampliamente estudiado en la literatura física, muy especialmente por la escuela rusa. Este tema de reflectometría, que es si quieren, desde el punto de vista de reflectometría, lo que yo he hecho aquí es estudiar el problema directo. La solución precisa del problema directo. Ahora, a partir de esto, se podría empezar a hacer un problema inverso, si a alguien le interesa. Déjame ver. Es esto. ¿Qué es lo que yo dije acá? Bueno, yo tengo aquí mi antena, ¿sí? Mi antena produce un campo electromagnético. Tengo una onda incidente, que es la que sale de ahí y se va yendo. Eventualmente, debido a que tengo mi plasma, cae una onda reflejada. Entonces, ¿qué consistiría aquí el problema de reflectometría? Bueno, digamos que yo conozco esta onda, la que estoy mandando, y mido la onda reflejada y eventualmente la transmitida. Si tengo una transmitida, si no es coercivo el problema. Entonces, de la relación entre la onda incidente, la onda reflejada y la que se fue a infinito, voy a tratar, por ejemplo, de decir, bueno, ¿cuál es la densidad de electrones en el plasma? ¿O qué otro parámetro del plasma trato de recuperar? En ese contexto pasa a ser un problema inverso clásico, que además es unidimensional. Pero claro, si uno va a la teoría de Marchenko, de Gelfand-Levitan, no se va a aplicar, ¿no es cierto? Porque esto es mucho más singular. Entonces, el problema de reflectometría sería este. Precisamente, yo tengo aquí una ecuación electromagnética, ¿sí? Yo tengo una onda incidente reflejada y transmitida,
y a partir de esa quiero sacar información. Bueno, yo acá me interesé en esta parte, pero podría interesarme en esta parte. Sí, esto era, recuerden, X, Y, este es Z. Estas se separan, ¿no es cierto? Y esta partecita, EZ, satisface una ecuación de ondas de velocidad variable en este método, en este medio. Y ahí el problema es mucho más regular. Ahí sí quizás uno, si se pone a trabajar, pueda meter esto dentro del contexto de la teoría de dispersión inversa en una dimensión. O sea, esta parte que es estas, los físicos dicen estas son las ondas extraordinarias, y son extraordinarias porque son singulares, y si de repente tienen esta peculiaridad de que les gusta un punto y se quedan paradas, pero estas son ondas ordinarias. Esta es una onda acústica porque es escalar más o menos estándar, ¿no? Aquí no habría mucho problema en hacer teoría, acá sí el asunto está muy abierto, ¿no? Una dificultad es que si uno, por lo menos en lo que yo he visto, la física de plasmas, o por lo menos la que me tocó conocer, no se ha matematizado tanta como otras. Y uno va a estos trabajos de reflectometría y muchas veces es difícil entender qué están haciendo, ¿no? Porque usan mucho lenguaje especializado, bueno. Pero el problema ya está. ¿No? ¿Una otra pregunta? Este Planck con su constante H, con todo su trabajo, ¿tiene alguna? ¿Lo comparó con? Dices la teoría de Planck. Pero no sé a qué te refieres de Planck, porque esto no es cuántico. Todo esto es clásico. Sí, pero bueno, eso es lo que yo digo. O sea, vi muchos, no muchos, pero sí algunos guiñitos de cómo llegó la constante H antes de Planck y ya después cómo lo descubrió Planck con Boltzmann. No, vi algunos guiñitos, pero no sé si sea cierto. Es lo que me dio curiosidad nada más. Bueno, no estoy seguro de que entiendo tu pregunta. Es decir, un poco el problema que estoy hablando yo es un problema de física clásica. Aquí la cuántica no apareció. Sin duda hay muchísimos problemas cuánticos en estos tokamak, pero este aspecto es un aspecto clásico. Ahora, la pregunta que haces sobre la constante de Planck, no estoy seguro que la entienda. ¿La historia de cómo se descubrió la constante de Planck? Bueno, eso hay muchos libros en que los puedes ver. Uno que me gusta es el de Messier, pero ese es mi gusto personal nada más. El volumen 1 hace una descripción de la historia y de cómo surgió la física cuántica. Eso puede ser una referencia, pero es nada más el que a mí me gusta, ¿no? ¿Sí? Se comentó que tiene como muchas aplicaciones tecnológicas. No sé si se dijo cuál es la eficiencia del tokamak. Bueno, la eficiencia del tokamak. Esa es una muy buena pregunta. Vamos a ver, los tokamak que ya existen son equipos experimentales que no son capaces de, bueno, se han producido reacciones, pero no son capaces de producir energía de manera industrial. Lo que se espera con este proyecto ITER es construir un tokamak que, dado su volumen mucho mayor, sí puede hacerlo. Pero no es que sea que lo van a poder hacer. Tampoco hay una estimación dada de... Bueno, vamos a ver. Si uno habla con un físico de plasma que está en esto, te van a decir, bueno, mira, nosotros esperamos que pues ahí en unos, no sé, ahora serían unos 7, 8 años más, este equipo esté funcionando. Ahora, si les preguntas cuándo creen que van a producir energía, la respuesta que me dieron es 50 años. Pero si alguien te dice 50 años, te está diciendo, mira, Ricardo,
en realidad no sé cuándo lo vamos a hacer, ni siquiera sé si lo vamos a poder hacer. Pero así todo, los gobiernos de todos estos grandes países industriales estuvieron dispuestos a invertir de entrada 15.000 millones de euros. O sea que no es asunto menor, ¿no es cierto? No saben si lo van a poder hacer porque es un gran problema tecnológico, pero sin duda piensan que vale la pena. Al punto de... Yo pienso de que entre las opciones que se manejan hoy por hoy, si uno se pregunta, bueno, ¿podrá sobrevivir la sociedad industrial? Pues si esto funciona, hay una respuesta, ¿no es cierto?, que es posible. Pero si no, quién sabe. Con gente como Trump en Estados Unidos, que está volviendo a utilizar el carbón y que dice que lo del calentamiento es una mentira, además inventada por los chinos. En ese contexto, bueno, esto se ve como una posibilidad, por lo menos aquí está la posibilidad. Y se piensa que vale la pena invertir el enorme esfuerzo y dinero para ver si es posible. Algunos te dicen que quizás sea necesario hacer uno más grande todavía. Por ahora se piensa en esto, ¿no? Pero no es asunto menor, es algo que tiene una sólida base científica. Gracias. ¿Alguna otra pregunta? Pues ahí sí ya es otra competencia, sí, es otro tipo de propuesta, y la verdad es que no me he interesado tanto en la otra como para animarme a hacer una comparación, ¿no? Pero es otra propuesta. Y creo que en Estados Unidos están trabajando en esto, ¿no? Sí, ahí sí no sé, realmente. Vamos a ver. Lo que de veras es importante para los físicos matemáticos no es el proyecto ITER, es el sistema de ecuaciones integrales. O sea que nos lleva a un muy buen problema y nos permite resolverlo. Si además tiene todas estas aplicaciones tan importantes, qué bueno, ¿no? Pero para nosotros lo otro es lo que... Entonces, en ese otro proyecto no he visto problemas matemáticos que me lleven a interesarme en él, ¿no? Pero sé que es otra posibilidad, ¿no? Bueno, si tienen más preguntas, los invito a que le pregunten directamente a Ricardo. Y pues les pido que le demos un aplauso a Ricardo. Bueno, muchas gracias, ¿no?